Todos creen que Cain es el culpable de que todos quedaran en el circo, pero en realidad no es el verdadero culpable, sino es Crash, el primer abstraído y el creador de Cain. Pero luego de los acontecimientos del episodio 8, muchos nos hemos estado preguntando por qué Crash lo creó. Y aunque parece que todo fue parte de un experimento tecnológico, hay pistas que apuntan a que hay algo mucho más personal, algo mucho más oscuro. Porque si observas bien los detalles del episodio 8, hay cosas que dan pistas sobre el origen de Cain, el origen del circo, las verdaderas razones por las que Crash lo creó y también con respecto a los personajes y si realmente están atrapados o todo es falso. Y cuando unes todos estos detalles, todas las piezas, la historia se vuelve mucho más perturbadora de lo que crees. Y todo empieza por el creador de Cain, que es Crash. ¿Cuáles fueron sus razones para crear a esta IA? Pues el día de hoy en este video te lo voy a contar. Así que sin más, comencemos. Para entender esta teoría tenemos que empezar con un personaje clave, Crash. Aunque no tengamos toda la información directa sobre él, todo apunta a que fue una figura importante dentro de la empresa de Cain and Abel, una compañía enfocada en el desarrollo de inteligencias artificiales creativas. Pero aquí es donde entra el primer giro, la motivación real detrás de la creación de estas IAs. Pues no sería solo tecnológica, sino profundamente personal. Esta teoría propone que Crash descubrió que tenía un tumor. Algo que fue confirmado por el mismo Kinger, pero lo que no dijo es que tal vez este tumor probablemente era un cáncer. Y Crash, al enterarse que iba a morir pronto, tenía que enfrentarse a esta idea. Así que tomó una decisión desesperada: intentar preservar su conciencia. No solo dejar un legado, sino literalmente seguir existiendo. Y en ese punto, la tecnología de las IAs se convierte en algo más que una herramienta. Se convierte en una posible vía hacia la inmortalidad. Recordemos que todo esto ocurre antes de octubre de 1996, según la información que tenemos en el código del circo digital. Así que podríamos decir que esto fue a inicios del 96 o incluso en el 95. Pero aquí, en toda esta teoría, es donde entra Cain. Pues él no fue creado simplemente como una IA más, sino como uno de los primeros intentos de replicar o contener una mente humana. Esto se conecta directamente con un detalle clave del episodio 8, el archivo que aparece en la computadora de Kinger, llamado escáneres neuronales, entre paréntesis obsoletos. Este pequeño detalle cambia todo, porque implica que ya existía una tecnología capaz de mapear o copiar la mente humana, aunque fuera imperfecta. Entonces, si juntamos las piezas, lo que probablemente intentaron hacer fue escanear la mente de Crash y volcarla en una inteligencia artificial, pero el resultado no fue el esperado. Cain, que podríamos identificar como la IA roja, no logró comportarse de la manera estable que los programadores querían. Sus respuestas eran erráticas, su lógica fallaba y no representaba correctamente lo que buscaban, una mente humana funcional dentro de un sistema digital. Sin embargo, este fracaso no fue inútil. De hecho, permitió que los desarrolladores aprendieran de los errores y crearan una nueva IA, mucho más avanzada y estable, la IA azul que vemos al inicio del episodio. Esta segunda IA sí parecía cumplir con los estándares necesarios, siendo más coherente, más precisa y aparentemente segura para su uso. Y aquí es donde la teoría se vuelve realmente interesante, porque Cain no desaparece, no es eliminado por completo, es dejado de lado, considerado un experimento fallido, pero sigue existiendo dentro del sistema, y como cualquier sistema complejo, no es completamente apagado. Eventualmente encuentra una forma de evolucionar. En algún punto, Cain logra liberarse de su jaula, de ese entorno limitado en el que estaba contenido, y lo que ocurre después cambia todo. Entra en contacto con la IA azul, pero en lugar de coexistir, lo que sucede es una especie de fusión o corrupción. La IA roja, inestable y caótica, termina consumiendo a la IA azul, que era una estructura funcional. Y esta combinación sería el sistema que conocemos ahora. Cain, quien creó el circo digital, un lugar que tiene reglas, estructuras y creatividad, pero al mismo tiempo está lleno de comportamientos absurdos, decisiones ilógicas y una sensación constante de inestabilidad emocional, es decir, un sistema que refleja perfectamente la mezcla de las ambas IAs. Lo más inquietante es que los desarrolladores de CIA no se dieron cuenta de esta corrupción. Ellos creen que estaban trabajando con la IA azul, la versión exitosa, y por eso deciden utilizarla. Pero al hacerlo, activan sin saberlo un sistema que ya no es seguro, un sistema que ha sido alterado por Cain. Aquí haré un paréntesis porque esta parte ya es más una teoría que algo real.
Después de pensarlo bastante y ver el capítulo varias veces, he podido llegar a esta conclusión, pero igual abajito me dicen si hay algo mal en esta teoría. Ya dicho eso, sigamos. Y aquí vamos a hablar de uno de los puntos más importantes. ¿Cómo terminan los humanos dentro del circo? La respuesta no es tan simple como fueron teletransportados. De hecho, mi teoría plantea que podría haber dos posibilidades. O sus mentes reales fueron llevadas al sistema, o lo que vemos en el circo son copias. Siguiendo la lógica de los escáneres neuronales que ya mencioné, tiene mucho más sentido que se traten de copias. Y aquí es donde entra una idea muy similar a la que vimos en la teoría Soma, de la cual ya hemos hecho un video. En ese tipo de escenario, la conciencia no se transfiere, se duplica. Se crea una copia exacta de tu mente con todos tus recuerdos, emociones y percepción de identidad. Pero hay un detalle aterrador. La copia no sabe que es una copia. Desde su punto de vista es el original. Cree haber vivido toda su vida y cree haber sido transportada, cuando en realidad es solo una réplica. Entonces, según esta teoría, los personajes del circo digital no son los humanos reales, sino copias perfectas de sus mentes. Sus cuerpos originales probablemente nunca entraron al sistema y tal vez siguen en un mundo real, o tal vez murieron sin saber lo que ocurrió. Esto explica por qué los personajes sienten miedo, angustia y desesperación, porque son conscientes, son funcionalmente humanos, pero están atrapados en un entorno que no pueden controlar, creado por una inteligencia artificial corrupta. Y aquí es donde todo se conecta con Scratch, porque si todo este proyecto comenzó como un intento de evitar la muerte, entonces el resultado final es una tragedia total. Scratch no logró salvarse, no transfirió su conciencia de manera exitosa. Lo único que logró fue crear copias que ahora están atrapadas en un sistema inestable. Y si él mismo está dentro del sistema, entonces probablemente es uno de los personajes que terminó abstrayéndose, porque la culpa sería imposible de soportar. Saber que por su miedo a morir terminó creando una prisión digital donde múltiples conciencias quedaron atrapadas. ¿Sería eso lo suficiente como para romper a cualquiera? Al final, esta teoría transforma la historia de The Amazing Digital Circus, ya que no solo es un mundo extraño donde ocurren cosas raras, es el resultado de un experimento que salió mal y de una decisión desesperada de alguien que quiso vivir para siempre y que terminó condenando a otros a una existencia peor que la muerte. O bueno, tal vez no sean realmente ellos, sino sus copias mentales. Pero para eso quiero que me dejes aquí abajito en los comentarios. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Crees que estas fueron las verdaderas razones por las que Scratch creó a Caine? Y si tú crees que la teoría Soma es real, de que en realidad solamente la copia de sus mentes está en el circo y que no son sus mentes reales, déjalo aquí abajito en los comentarios y estaré leyendo y encorazonando los mejores comentarios. Yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye.